crónicas de Kaiden. Dicen los antiguos que antes de que los caminos atravesaran los bosques y antes de que los lagos recibieran nombres en los mapas, el agua ya estaba habitada por fuerzas invisibles. Los pueblos mapuches aprendieron a observar el silencio de la naturaleza, porque sabían que allí donde el agua permanece quieta por demasiado tiempo, algo la está observando desde abajo. En esos lugares nace la historia del cuero, una criatura temida y respetada, cuyo nombre todavía se pronuncia en voz baja junto a las orillas de lagos profundos y oscuros. El cuero no tiene forma de animal como los demás. No camina, no vuela y no emite sonidos. Es una presencia que espera. Su cuerpo es plano, ancho y flexible, semejante a una gran piel arrancada y extendida sobre el agua o el fondo del lago. Su superficie es húmeda, fría y viscosa, como si estuviera siempre cubierta por una capa de baba. Su color varía según el lugar donde habita. A veces es negro como la noche, otras veces verdoso como el musgo sumergido, o marrón oscuro como el barro del fondo. En sus bordes, casi invisibles, se esconden ojos atentos que ven incluso en las aguas más turbias, observando cada movimiento de la superficie. Durante el día, el cuero permanece inmóvil, confundido con el fondo del lago. Muchos han pasado nadando sobre él sin notarlo, sin saber que bajo sus pies se extendía una criatura viva. Por la noche, cuando el frío desciende y el silencio se vuelve más pesado, el cuero se acerca lentamente a la orilla. No rompe el agua ni deja ondas visibles. Se desliza como una sombra líquida, esperando a que algún animal se incline a beber o que una persona desprevenida se interne en el lago para refrescarse o cruzarlo. Cuando ataca, lo hace con una rapidez imposible de evitar. Se eleva desde el fondo y envuelve a su víctima con todo su cuerpo, cerrándose como una manta viva. Quien cae en sus pliegues no puede gritar ni moverse. El cuero aprieta, asfixia y arrastra hacia las profundidades, donde el agua apaga toda lucha. Algunos relatos dicen que no se limita a ahogar, sino que se alimenta de la sangre, del aliento o incluso del espíritu de sus víctimas, dejando solo silencio en la superficie, que vuelve a quedar tan tranquila como antes. No todos creen que el cuero sea una criatura nacida de la naturaleza. Existen historias más antiguas y oscuras que aseguran que su origen está ligado a la brujería. Se dice que ciertos calcus, brujos mapuches, eran capaces de dar vida a una piel mediante rituales prohibidos, utilizando restos de animales o incluso de personas castigadas. De esta forma, el cuero sería una creación maldita, destinada a custodiar lugares sagrados, a proteger secretos o a castigar a quienes rompían las normas del mundo espiritual. Por eso, muchos creen que no ataca al azar, sino a quienes no respetan el agua o se acercan con malas intenciones. Los ancianos aconsejaban nunca confiarse de los lagos demasiado tranquilos. Decían que si el agua no refleja bien el cielo o si los animales evitan beber en cierto lugar, es porque el cuero está cerca. También afirmaban que la criatura teme los objetos punzantes, los golpes fuertes contra el agua y los gritos repentinos, pero aún así advertían que provocarlo era un grave error. La mejor protección siempre fue el respeto. No nadar solo, no entrar al agua de noche y no desafiar a lo desconocido. Con el paso del tiempo, el mito del cuero se convirtió en una enseñanza. Protegía a los niños del peligro de las aguas profundas, explicaba las desapariciones inexplicables y recordaba que la naturaleza tiene dueños invisibles. En la cosmovisión mapuche, ríos y lagos no son simples acumulaciones de agua, sino espacios vivos, cargados de espíritu.
El cuero representa esa fuerza silenciosa que observa y castiga cuando el equilibrio se rompe. Aún hoy, en el sur, hay quienes aseguran haber visto algo extraño flotando inmóvil en medio de un lago, como un cuero abandonado. Dicen que cuando el viento se detiene y el agua se vuelve demasiado lisa, es mejor alejarse sin mirar atrás. Porque aunque muchos creen que el cuero es solo una leyenda, los antiguos advertían que no todo lo que vive en el agua necesita ser visto para existir, y que algunas criaturas solo esperan que alguien olvide las viejas advertencias para volver a moverse bajo la superficie.